Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, y por mutua decisión, queremos dedicar este acto al escritor Alexis Ravelo, que nos dejó la semana pasada un poco más huérfanos y tristes. Así que este diálogo va por ti, Alexis. La tercera edición del Pecado de Leer, ciclo que celebra el catálogo del libro de bolsillo de Alianza Editorial, inicia su primer encuentro en la capital Gran Canaria para conversar sobre los paraísos soñados. En nombre de la colección y de todos nosotros agradecemos la generosidad de la librería Sinopsis por cedernos este maravilloso espacio para reflexionar sobre un asunto tan vinculado al arte, a la literatura. Para hablar sobre los paraísos soñados, contamos con la presencia de la escritora Yolanda Delgado Batista y del poeta Pedro Flores, quienes nos contarán si son soñadores y sus experiencias lectoras con las novelas que escogieron para ilustrar sus paraísos soñados, como Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, y Noches Blancas y otros relatos de Fyodor Dostoyevsky, en el caso de Yolanda Delgado, y El Vagabundo de las Estrellas y Apuesta al Amanecer, de Jack London y Arthur Schnitzler, respectivamente, que fueron los títulos escogidos por Pedro Flores. Yolanda Delgado Batista nació en Las Palmas de Gran Canaria y es escritora y periodista cultural. Ha trabajado en televisión como guionista y directora de contenidos. Algunos de sus artículos han aparecido en El Perseguidor, de Diario de Avisos, Revista Turia, Read Rusia, Washington Post y Letras Libres. Puro Cuento, publicada en 2016, y Antes de arrojarse al mar, la señora Brown fue a misa, publicada en 2018, son los libros más recientes de la escritora, que publicará en Baile del Sol este año, Ver el suelo donde pisas te conviene y otros relatos peregrinos. Pedro Flores, nacido también en la capital Gran Canaria, ha publicado una treintena de títulos de poesía, entre los que se encuentra El complejo ejercicio del delirio, Premio Tomás Morales, La poética del faquir, Premio Pedro García Cabrera, En los planes de nadie, Premio Ciudad de las Palmas, Como pasa el aire sobre el lomo de una bestia, Premio Antonio Oliver Belmás, Coser para la calle, Premio José Hierro, o El don de la pobreza, Premio Flor de Jara. En 2016, la editorial Renacimiento publicó la antología Salir Rana, con selección y prólogo de Vicente Gallego, y en 2022 recibió el premio Generación del 27 por los Gorriones, Contrarrevolucionarios y otros poemas. Poemas suyos han sido traducidos al francés, inglés, portugués, italiano, eslovaco y húngaro. Bueno, ya he presentado los invitados. La primera pregunta, antes de meternos a saco con el tema de los paraísos soñados, es ¿qué son para ustedes, Yolanda y Pedro, los paraísos soñados y cómo los reflejan, si los reflejan en su literatura? Hola, gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a la editorial Alianza, porque para mí este sueño es un sueño cumplido, pues muchos de nosotros hemos crecido con los libros de bolsillo de Alianza y para mí es un honor estar aquí hoy para hablaros de los sueños, del sueño de leer y del sueño de existir. Sinceramente, el sueño, creo que todos los escritores somos soñadores. El que tiene ganas de vivir y tiene ganas de contar, imagina cómo le gustaría vivir o imagina otras vidas. Entonces, un poco en mi literatura imagino las vidas de otros o imagino las vidas que me cuentan otros. Yo me acordé de Borges, la verdad. Me acordé de que Borges se imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, decía. Vaya paraíso aburrido, se imaginaba Borges. Antes estábamos hablando precisamente de Alianza Editorial, ¿no? Muchísimas gracias a la editorial, a Sinopsis, por supuesto, a Eduardo. Y yo recuerdo que he dicho muchas veces, ¿no? que cuando yo era jovencito en casa no había libros, no, mi familia no tenía otras prioridades y los libros no eran una de ellas. Y recuerdo que trabajé vendiendo chucherías en el Rastro, porque el Rastro estaba por aquí, por Vegeta, para poder comprarme un libro con mi dinero. Y ese primer libro fue Los poemas y canciones de Bertolt Brecht en la edición de Alianza, un libro muy asequible y en aquellos tiempos estaba uno un poquito más revuelto, pues Bertolt Brecht era un poeta bastante al hilo de la cuestión, ¿no? Los libros de los que vamos a hablar, yo creo que más que de paraísos o de sueños,
hablan de otra cosa, ¿no? Pero sí que se puede vincular con el paraíso y con el sueño, aunque me parece que casi hablan de antiparaísos, ¿no? Pero bueno, creo que puede salir algo rentable esta tarde. Presidente, le quería preguntar. Yo en mi caso escogí, les confieso, sí que había leído El vagabundo de las estrellas, lo leí hace unos años, lo releí evidentemente para esta ocasión, me parece un libro maravilloso, además un libro muy atípico en la trayectoria de Jack London. Yo no soy un experto en Jack London, ni mucho menos, hablo como un lector hedonista, por supuesto, pero es un libro publicado un año antes de la muerte de London, que tuvo una existencia también bastante azarosa y bastante controvertida. Y sin duda el libro es muy diferente a lo que nosotros conocemos, incluso más por la televisión y por el cine de Jack London, que son las novelas Colmillo Blanco, La llamada de la jungla, y todas estas novelas del hombre en lucha contra la naturaleza, sobre todo contra esa naturaleza de Alaska y de esas zonas así de Norteamérica. Y este es un libro muy, muy diferente de él. Lo publicó en 1915, murió al año siguiente, en 1916, y yo creo que es un libro con una mística muy especial. Me parece que es un libro muy místico, ahora tendremos ocasión de hablar un poquito de él, y es un libro magnífico, yo lo recomiendo muchísimo en la edición de Alianza, no en otra. Y luego el de Schnitzler, confieso que yo no lo había leído, no lo conocía, le había leído a Arthur Schnitzler un libro maravilloso, también muy breve, que se llama Tardía Fama. Es un libro que también recomiendo, que es sobre el mundo de los poetas. Es un libro que habla de las envidias, de estas cosas de los poetas. Y es un libro magnífico porque les digo brevemente, habla de un poeta que en su día logró mucha fama con un libro. Luego ese poeta, pasaron los años, el hombre quedó olvidado, y una serie de poetas jóvenes rescatan a ese poeta pasados los años, y es una novela muy irónica, muy divertida sobre ese mundo tan endogámico de los poetas y de la poesía. Pues yo he elegido Noches Blancas de Dostoyevsky, primero porque, bueno, he leído mucha literatura rusa por temas de trabajo, y Noches Blancas es una novela que no es muy conocida porque casi todo el mundo ha leído Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, pero aquí Noches Blancas está el inicio de lo que es toda la literatura de Dostoyevsky, que hablaré después, y bueno, y Lewis Carroll, porque me gustaría romper esa, además de que fue un fenómeno que yo creo envidiable, y lo que es la literatura, que nace como un cuentito oral, cuando vas a pasear con unas niñas, y luego se convirtió ha sido un clásico de la oralidad, a un bestseller, porque fue un bestseller en su tiempo. ¿Y por qué elegí este libro? Porque primero, porque es un libro que se puede leer a cualquier edad, y sobre todo ya en la edad adulta, podemos interpretarlo de muchas maneras, nos llega igual que pudiera ser El Principito, y la protagonista es una niña en esa época, ya lo hablaré después. Los niños empiezan a ser protagonistas de las obras literarias, pero eran niños, y aquí hay una niña y unos animales que no hay un lobo, no hay miedo. La niña es insumisa, es rebelde, y pone en cuestión todo ese mundo que imagina, que sueña, pero que también está viviendo. Ajá. Yo quería también que desarrollaran un poco, no que destripen al máximo cada una de las novelas, pero que sí que nos contaran a grosso modo, para los que no la han leído o para los que la leyeron en su momento pero les gustaría volver a releerla, cuál es la historia, el argumento, lo que cuentan.
Bueno, pues en el caso del Vagabundo de las Estrellas, que como digo, es una novela atípica del autor, se trata de un reo en la prisión de San Quintín, un tal Darryl Standing. Está condenado por asesinato, un asesinato parece en defensa propia, y ese hombre es sometido a una serie de vejaciones y de torturas periódicamente por el alcaide de la prisión y por una serie de guardias y tal. Y el hombre es sometido a la tortura de verse encerrado, preso en una especie de chaqueta de fuerza, que por lo visto era una práctica bastante habitual en las prisiones norteamericanas de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Entonces, sencillamente, él nos habla de la reencarnación. Yo leí en una edición que no es la de Alianza Editorial, y que no nombraré para no darle publicidad a una editorial que no es Alianza Editorial, Fernando Savater dice que realmente es una novela sobre la imaginación y sobre contar historias. Y yo creo que no. Evidentemente Jack London nos cuenta una historia, imagina, pero el protagonista del Vagabundo de las Estrellas, cuando se ve sometido a esa tortura de la chaqueta de fuerza, lo que hace es una especie de rememoración. Él sueña, él se duerme, él se practica una especie de anestesia que otro preso le enseña cómo es, ¿no? Se practica una especie de anestesia mental, va anestesiando su cuerpo poco a poco, desde los dedos de los pies a la cabeza, hasta que entra una especie de trance o de sueño y recuerda vidas pasadas. Y entonces él se evade de esa tortura terrible, porque la chaqueta le aprieta muchísimo, le hace mucho daño, además se ensañan, le pegan, pero él logra disociar absolutamente su espíritu, por así decirlo, o por lo menos su mente, de su cuerpo, hasta el punto que deja de sentir dolor y que deja de sentir esa tortura, y se evade a esas vidas pasadas. No las imagina ni las recuerda, porque son sitios donde él no ha estado. Él de repente sabe que ha sido un niño en una caravana del oeste que es atacada por los indios y muere allí. Es un náufrago escocés en las costas de Corea. Es un noble francés que se reta a duelo con otro noble y cae en ese duelo. Y él evidentemente recuerda, más que imagina, unos detalles y una serie de hechos que él de otra manera no puede saber, es decir, no imagina. Por eso no estoy de acuerdo con mucha gente que ha leído el libro y dice que es un libro sobre la magia de las historias. Sí, evidentemente, como digo, Jack London nos cuenta una historia. Pero el protagonista, yo creo que habla, a mí me da la impresión que este hombre, Jack London, además por sus avatares personales, me da que entra en los últimos años de su vida. Además andaba drogado por la morfina en aquellos últimos años, y el hombre entra en una especie de estado místico. Es una novela muy mística, ¿no? Y este hombre realmente lo que nos dice, una novela por otra parte muy esperanzadora. Nos dice que el espíritu es inmortal, no en el plano religioso del asunto, ¿no? Que el espíritu es inmortal, que existen otras vidas, que hemos tenido otras vidas, tendremos otras, y que esta es simplemente pues un tránsito, ¿no? Y a mí lo de lo que tú decías, Eduardo, y que yo también me quiero sumar, estamos todos, los que más, los que menos, sacudidos por la muerte de nuestro querido amigo Alexis Ravelo. Y evidentemente este acto estaba convocado hace unos meses, y a mí la relectura de esta novela me ha hecho también pensar que ojalá esto sea cierto, ¿no? Ojalá esto que cuenta la novela sea cierta, porque sin duda entonces Alexis estará en otro sitio, habrá nacido en otro sitio, seguramente ya será un bebé, pero estará tocando las pelotas de alguna manera, como él solía hacer. Ojalá que tenga pelo en su nueva vida. Y es una novela muy esperanzadora en ese sentido, porque es muy optimista. A pesar de que habla de un hombre en una prisión sometido a una tortura infame, es un libro tremendamente optimista y esperanzador. En cuanto al otro libro, el de Schnittler... vale. Vale. Estupendo, vale. Y otro relato. Sí, perdonad, es verdad que en este libro está muy bien escogido los cuentos, las novelas que he incluido en este libro,
porque Noches Blancas se escribió, es la primera etapa de Dostoyevsky, y lo escribió en 1848. No sé si ubicar un poco a Dostoyevsky en el tiempo. Él escribe durante la época de Nicolás I. Él nació en Petersburgo, los rusos llaman Petersburgo, no dicen San Petersburgo, y Petersburgo es una ciudad que es otro personaje, incluso a veces más importante que los personajes de carne y hueso en la novela, en la obra de Dostoyevsky. Siempre los ubica en esa ciudad, y Noches Blancas, no sé si sabéis, es una noche muy especial, unas noches muy especiales que empiezan a finales de junio hacia San Juan, en la que no hay una noche cerrada, sino que los atardeceres son muy lentos y los amaneceres son muy tempranos. Entonces se vive en esa especie de atmósfera fantasmal en la que todo puede suceder. Esta novela la escribe Dostoyevsky durante su primera etapa. Él pasa de ser un poeta romántico, porque como todos los de su generación, el romanticismo estaba en boga, pero luego, ¿qué ocurre? Viene Gogol, rompe con ese romanticismo y empieza a contar a Rusia. Hasta ahora, si alguien ha leído, por supuesto, los que habéis leído a Tolstoy o a Turgenev, todo el mundo hablaba de príncipes, condesas, marquesas. No, Gogol ya empieza a hablar de la realidad rusa, y Dostoyevsky también, del hombre de la calle, de la mujer de la calle. Con esto, y sobre todo, es importante la obra de Dostoyevsky que habla del hombre funcionario, porque esa maquinaria de San Petersburgo, que entonces era capital de Rusia, estaba, bueno, pues imaginaros los funcionarios del ministerio de tal, el ministerio de cual, y hay un grupo, y él lo describe muy bien en unas crónicas que escribió primero para un periódico ruso. Sale a la calle como periodista y empieza a visitar, a recorrer las calles de San Petersburgo y a conocer los personajes, la tipología de personajes que hay en esa ciudad. Y descubre que hay un tipo de persona, un tipo de hombre, que resulta ser un inadaptado contra el sistema del funcionario, del Estado opresivo, y que busca, su vía de escape es soñar. Noches Blancas transcurren 4 noches y un día. 4 noches en el que se sueña el amor, y una mañana en el que no acaba como nos gustaría. Es todavía un personaje no tiene nombre, es un hombre que de repente va paseando por las calles de San Petersburgo y encuentra a una chica que él cree que se va a lanzar al río, se va a suicidar, y ahí de repente empiezan a hablar y hay un choque de trenes, pero un choque de almas. Cada uno empieza, porque las obras de Dostoyevsky todo sucede rápido. Enseguida aflora el corazón, no hay prólogo, y se empiezan uno a otro a confesar lo que son sus vidas. Es que no quiero destripar mucho la cuestión, pero la chica es una chica que está enamorada de otra persona, pero el soñador, al verse en ese momento querido sí, querido por un ser humano, porque en realidad es un hombre tímido, introvertido, maníaco,
maniático, el a sí mismo, no tiene nombre, se llama a sí mismo el soñador, pues ese calor que le da a la chica durante 4 citas, él empieza a imaginar que ese amor va a ser realidad. Y luego, al final, no es como esperamos, pero sin embargo, es el final de todo soñador. Es el final que podría ser aquel de detente instante tan bello de Fausto. Se ve recompensado porque al fin y al cabo ha conocido el amor. Bueno, pues en la otra novela es una de las novelas de un autor muy prolífico, al que debo confesar que yo no conozco muy a fondo, un judío vienés bastante afamado en vida, por lo que parece, Arthur Schnitzler, muy influyente en generaciones posteriores, y la novela habla de un oficial del ejército austrohúngaro, bastante cafre, por cierto, al que un antiguo amigo más cafre que él, porque lo han expulsado del ejército, pues le solicita un préstamo. Yo me acordé muchísimo cuando leí esta novela, me acordé mucho del Jugador de Dostoyevsky también, porque tiene lugar en esas salas de juegos, es un ambiente muy evocador, un ambiente muy decadente también al mismo tiempo, los casinos y las salas de juegos del siglo XIX en la Europa central. Y este oficial, muy reticente a darle el préstamo a su amigo, finalmente se decide a jugar a las cartas para ver si le puede prestar el dinero, y empieza a ganar una suma. No quiero tampoco destripar la novela porque es bastante breve, se lee en un par de noches, ¿no? Y yo creo que es una novela sobre al igual que la otra, ¿no?, sobre las vidas posibles. A lo largo de la partida, él va ganando una gran cantidad de dinero e imagina que con ese dinero puede, aparte de hacer el préstamo a su amigo, puede llevar una vida muy diferente a la que ha llevado. Y a lo largo de esa noche de juego suceden tantas cosas que su vida, a la vez que su suerte en las cartas, su vida tiene como muchas posibles ramificaciones. Él empieza a imaginar, bueno, con esta cantidad enorme que ha ganado hasta ahora podría hacer tantas cosas, vuelve a perder, vuelve a recuperar. Entonces, al igual que el otro libro, en otro sentido también, nos habla de esas vidas posibles, de esas posibles bifurcaciones que la existencia puede tener, y que al fin y al cabo dependen de un azar bastante mínimo. En el caso de la novela de Schnitzler, tan mínimo como que te toca una carta u otra. Y bueno, aquí lo dejo porque realmente lo que sucede, más que un sueño, es una especie de pesadilla, sucede a lo largo de una noche. Pero en el caso al contrario que la otra, que les decía que es una novela bastante optimista, esta no lo es tanto. Es una novela donde casi estamos más en una pesadilla que en un sueño, ¿no? Ustedes, yo quería hablar de una cosa que se me había olvidado y que me apetece un montón de decir. Ahí en San Petersburgo, ustedes saben que hay una obra o varias obras arquitectónicas de un canario en San Petersburgo. Agustín de Betancourt, se me había olvidado. Agustín de Betancourt, sí, el canario del puerto de la Cruz, y hizo las caballerizas en San Petersburgo, pero también era ingeniero, y entonces construyó todo el andamiaje. Era todavía Alejandro I el zar, o sea, el padre de Nicolás I, y el andamiaje de la Catedral de San Isaac. O sea que Dostoyevsky, Agustín de Betancourt y Petersburgo tenemos algo en común. Alice in Wonderland, o como se llamaba, Aventuras subterráneas de Alicia. Así llamó
un profesor de matemáticas del Oxford, Trinity College de Oxford, al cuentito que narró a estas tres niñas, a las hermanas Liddell, y él se llamaba a sí mismo como escritor Lewis Carroll, y era un profesor de matemáticas muy aburrido. Además lo dijeron los compañeros y lo decían los alumnos, que era un profesor gris, oscuro, pero sin embargo cuando estaba con niñas, porque él tuvo muchas niñas amigas, desarrollaba la otra faceta, que bueno, yo creo que todo el mundo tiene muchas facetas dependiendo de con quién estén. Se hacía niño y jugaba y creaba historias, dibujaba, inventaba adivinanzas, y en ese paseo embarca por el Támesis con las hermanas Liddell y otro compañero de universidad. Una de las niñas, Alice en cuestión, empezó a pedirle que contara una historia, y esta historia es, pues él se fue imaginando la historia sobre la marcha, lo que veía, pues los arbolitos, los animalitos que iba imaginando, y cuenta un viaje de una niña cuando empieza a caer en el sueño y se precipita por una madriguera. Me recuerda mucho a Dante, porque Dante también empieza ese viaje cuando está siendo dominado por el sueño, y cuando llega a la madriguera empieza a tener muchas experiencias, ve una puerta. ¿Qué puede querer un niño sino jugar? Pues abre la puerta y ve un jardín, y ya, no sé, supongo que todo el mundo conoce la historia de Alicia, pero lo que yo quiero destacar es que en esta obra, en la que se va encontrando animales que son, pues eso, los animales son asustadizos, o la tortuga llora todo el rato, el ratón que tiene miedo de todo, se encuentra una oruga que cuestiona, ¿no? Que hace preguntas: ¿y tú quién eres? Y la niña, Alice, le dice: pues yo qué sé, yo sabía quién era ayer, en otra vida, pero ahora ya no sé ni quién soy, porque aumento y disminuyo de tamaño todo el rato. O sea, Lewis Carroll va hablando de la metamorfosis del crecimiento, de los cambios anímicos, Alice entra en un mundo donde ella es la única racional, ella es la que conserva la razón, y se encuentra con un mundo que está todo patas arriba. ¿Y qué mundo es ese? El mundo de los adultos. Es el mundo de ¿quién no ha conocido de carne y hueso un conejo que todo el rato tiene prisa y que no te escucha porque tiene prisa en ir a otro sitio, y cuando llega a ese sitio tiene prisa por seguir corriendo? ¿Y quién se ha encontrado con ese escéptico, como puede ser la oruga, que hace todo el rato preguntas y te pone todo en cuestión y nada cree? ¿Quién fue una crítica además también a la reina Victoria? Porque es importante también recalcar que se escribió en una época de represión, de sentimientos, donde a los niños se les castigaba a aprender poemas morales, para que, bueno, cuando hacían algo que no estaba bien. Lewis Carroll da la vuelta a todo eso, a los poemas tradicionales de moralina, de la abeja que tiene que trabajar para crear la miel, porque qué bueno ser hacendoso. Pues conserva la estructura del poema y hace poemas simpáticos, alegres, divertidos, se inventa juegos de palabras,
Alice está lleno de juegos de palabras, hay caligramas que luego llamaron muchísimo la atención, poemas con formas, ¿no? Que llamaron muchísimo la atención a los surrealistas, incluso y lo quiero resaltar porque es un escritor español, de lengua española. Cabrera Infante utiliza un caligrama en el que hace referencia a Alicia en el País de la Maravilla en tres tristes tigres. Hay retruécanos, hay adivinanzas, hay silogismo, todo ese juego matemático que a Luis Caro le gustaba, y es la niña la que va desmontando o haciendo preguntas o diciendo, pero aquí todo el mundo está chiflado, ¿no? Y es ese mundo de adultos el que él pone en cuestión. El mundo de los adultos, la gente no está muy bien. Los niños son los que conservan esa ingenuidad maravillosa que por favor no perdamos, sigamos siendo niños. Mira, esta pregunta, entiendo que en tu caso, Pedro, como comentabas antes, el libro de Slicer llegaste ahora, ¿no? Lo descubres ahora el autor. Pero la pregunta es la siguiente: si recuerdan la primera vez que llegaron estos libros, lo que supuso llegar a estos libros, y si esta nueva relectura que han hecho sobre estos libros ha sido como descubrirlos de nuevo o redescubrirlos otra vez. No sé qué. Yo particularmente disfruto casi más las relecturas que las lecturas. Es cierto, en el caso de Schnitzler no conocía la novela, no fue una lectura primera, y lo releeré seguramente, porque como digo, disfruto muchísimo las relecturas, y sí es la segunda vez que leo el de Jack London, y me reitero mi opinión primera de que es un libro escrito en un cierto estado de misticismo por parte del autor, y donde realmente él se plantea seriamente la posibilidad, yo no sé si decir de la reencarnación, pero sí de las sucesivas tomas de conciencia en vidas también sucesivas. Y por ese lado, digo, me parece un libro tremendamente optimista o pesimista, según se vea, porque también las vidas que le tocan al pobre, algunas son bastante... hay una en particular, es un náufrago escocés en las costas de Corea, que vive una vida completa esperando una venganza. Le hacen una serie de cosas que no voy a contar para no destripar del todo la novela, y pasa una vida entera esperando una venganza, ¿no? Hay unas historias tremendas, unas historias que incluso individualmente son pequeñas novelas dentro de la novela. En ese sentido sí se puede decir que Jack London hace literatura dentro de la literatura, pero el personaje en sí mismo no imagina para evadirse. El personaje recuerda, además de un modo bastante involuntario, como digo, se deja dormir y recuerda. Y es curioso que leyendo un poquito sobre Jack London, me pareció muy curioso que tenía un libro también de los últimos de él que se llama La invasión sin paralelo. Fíjense que es un autor muerto a principios de siglo, en 1916, y en La invasión sin paralelo él imagina un mundo dominado por China, y donde el resto de países tiene que ponerse de acuerdo para evitar ese lento pero progresivo dominio que China va ejerciendo sobre el mundo. Entonces deciden bombardear China con virus. A mí me pareció tremendamente curioso. Sí, me pareció muy curioso. Y de hecho, como digo, me reitero en la posibilidad de que Jack London, por culpa de la morfina, estaba en una especie de estado de cierto misticismo llevado por la drogadicción, y imaginaba cosas que luego han sido un poco, pues casi bastante actuales, bastante proféticas. Si va al revés, los chinos nos han bombardeado a nosotros, pero vaya, tampoco importa mucho. La primera vez que llegaste, si recuerdas la primera vez que llegaste a estos libros, Sí, y la nueva relectura. Bueno, si tengo que contar la verdad, pues lo voy a contar. Un 23 en el caso de Alicia, un 23 de abril, que
que ustedes saben que se celebra el día de San Jordi. Yo vivía entonces ya en Cataluña y bueno, ustedes saben que se regala un libro y una rosa. Yo tenía 13 años y bueno, tocan a la puerta, abro la puerta y oigo pasos de alguien que bajaba, pero que había en la puerta de mi casa había una rosa y un paquetito con mi nombre. Y entonces, nada, abro el paquetito y era una nota de Testimonial Tony, que es una nota de amor y un libro. Y claro, yo cuando lo cogí, pues me dije, qué horror, me ha regalado un libro para niños. Pero ahí empecé no, me di cuenta que no, que había muchos juegos de palabras, que a mí los juegos con el lenguaje me encantan. Y de hecho, bueno, intento profundizar siempre en la lengua porque creo que es como el vehículo de comunicación más bonito que tenemos los seres humanos. Y ahí fue la primera vez que vi a Alicia. Noches Blancas leí mucha literatura rusa porque trabajé en una gaceta rusa que se publicaba con el diario El País entonces. Claro, empecé a conocer más a Dostoyevsky y es de mis escritores favoritos porque, lo vuelvo a decir, es un hombre que habla de los sentimientos y habla de la gente corriente, de la urbe, claro, pero él lo dice, mi tema de investigación es el alma humana y quiero saber, como buen ilustrado en aquel momento pensaba que se podía salvar a la sociedad, ¿no? y buscaba o luchaba por la libertad individual, que era en la época del zar Nicolás I. Este rey era muy autocrático, sospechaba de todo el mundo. Ellos, los escritores de aquel tiempo, frecuentaban las tertulias, estaban conociendo el socialismo utópico, estaban deseando que se acabara con el régimen de servidumbre, porque entonces la gente del campo eran esclavos, era como un tipo de feudalismo, y todos estos escritores quisieron cambiar el mundo, hicieron una revuelta en 1925, fracasó, Nicolás I llegó al poder, prometió unos cambios que no sucedieron, y cuando se producen las revueltas en Francia en 1848, Nicolás I cierra en banda todas las fronteras, no quiere que pase, como nos pasó en España, no quiere que pasen las ideas francesas, y empieza a espiar a todos esos círculos porque piensa que va a haber una revuelta contra la monarquía. Y Dostoyevsky primero se mete en esos círculos, en el círculo de Petrachevsky, y lee todo lo del socialismo, pero poco a poco, después de que pasa a Siberia, porque ahí el segundo relato se llama El pequeño héroe, lo escribe ya en prisión, porque todo ese círculo de intelectuales cae prisionero. Escribe ya dentro de la prisión de Pedro y Pablo esa historia, y pasa de esa especie de humanitarismo que profesa el socialismo a, cuando ya pasa su época en Siberia, a un misticismo religioso. Él piensa que es un enviado de Cristo que debe salvar al mundo y decirle por dónde no tiene que ir. Y por eso vemos que también en la obra de Dostoyevsky hay esa especie de por aquí no sigas,
¿no? Porque vas a caer en el pecado. Es muy moralista, pero al mismo tiempo es un escritor que me encanta porque quiere a los personajes, aunque estén descarriados, aunque hayan matado, siempre esa dualidad de hombre malo, hombre bueno, pero quiere a los personajes, siempre los salva, siempre todos los personajes reciben una caricia. Y por eso me gusta tanto Dostoyevski, lo siento, creo que me he sobrepasado del tema, pero es alguien que merece muchísimo, muchísimo empezar a leer. Y empecemos por Noches Blancas, porque en Noches Blancas está lo que será Dostoyevski de la última etapa, después de Siberia. Aquí está el principio de Dostoyevski. Bueno, ya nos acercamos al final del acto y sí me gustaría que leyeran un fragmento de los dos libros o de un libro en concreto que le haya resultado más significativo. Me gustaría que empezáramos por Yolanda y continuar después con Pedro. Vale, primero voy a Alicia. ¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí? Eso depende de a dónde quieras llegar, contestó el gato. A mí no me importa demasiado dónde, empezó a explicar Alicia. En ese caso, da igual hacia dónde vayas, interrumpió el gato. Siempre que llegue a alguna parte, terminó Alicia a modo de explicación. Oh, siempre llegarás a alguna parte, dijo el gato, si caminas lo bastante. A Alicia le pareció que esto era innegable, de forma que intentó preguntarle algo más. ¿Qué clase de gente vive por estos parajes? Por ahí, contestó el gato, volviendo una pata hacia su derecha, vive un sombrerero. Y por allá, continuó volviendo la otra pata, vive una liebre de marzo. Visita al que te plazca, ambos están igual de locos. Pero es que a mí no me gusta estar entre locos, observó Alicia. Eso sí que no lo puedes evitar, repuso el gato. Todos estamos locos por aquí. Yo estoy loco, tú también lo estás. ¿Y cómo sabes si yo estoy loca?, le preguntó Alicia. Has de estarlo a la fuerza, le contestó el gato. De lo contrario, no habrías venido aquí. Alicia pensó que eso no probaba nada, pero continuó de todas formas. ¿Y cómo sabes tú que estás loco? Para empezar, repuso el gato, los perros no están locos, ¿de acuerdo? Supongo que no, dijo Alicia. Bueno, pues entonces, continuó diciendo el gato, verás que los perros gruñen cuando algo no les gusta y mueven la cola cuando están contentos. En cambio yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando me enojo. Luego estoy loco. Yo he elegido un pasaje del Vagabundo de las Estrellas porque está lleno de pasajes que pueden ser descontextualizados y tienen muchísimo sentido. Me pareció más difícil descontextualizar textos del otro libro porque sin la historia parece que no tenían esa relevancia leído de esa manera, ¿no? Pero el principio, yo creo que desde el principio ya es un libro que te va a advertir un poquito de lo que se trata y desde luego te atrapa, como lector te atrapa desde el principio. El libro es apasionante. Los dos lo son, ¿no? Pero yo le tengo especial debilidad al Vagabundo de las Estrellas y te atrapa desde el principio. Y dice así: toda mi vida he sido consciente de la existencia de otros tiempos y de otros lugares. He sido consciente de la existencia de otras personas en mi interior. Y créeme, mi querido lector, a ti también te ha sucedido. Rememora tu niñez y recordarás esta conciencia de la que hablo como una experiencia de tu infancia. Por aquel entonces no estabas todavía acabado, no te habías cristalizado, eras plástico, un alma fluctuante, una conciencia y una identidad en proceso de formación. Querido lector, de formación y olvido. Has olvidado mucho y aún así, al leer estas líneas, recuerda vagamente las visiones confusas de otros tiempos y de otros lugares que tus ojos de niño contemplaron.
hoy te parecen sueños. Por último, y a modo de cerrar este acto, les recordamos y les recomendamos que el ciclo Pecado de Leer continuará el próximo viernes 24 de febrero en la librería Onetum en Valladolid. El acto puede seguirse a través de las redes sociales de Alianza Editorial a partir de las 18 horas en Canarias. Y en el mismo participarán para hablar del campo la escritora Elisa Victoria y el escritor Gustavo Martín Garzo, bajo la moderación de la periodista Angélica Tanerro. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.